Asensio es el secretario de Economía del Partido Popular de Madrid. Daniel, muy buenos días. Hola, buenos días. En primer lugar, enhorabuena por los resultados de ayer en las elecciones municipales y también autonómicas aquí en Madrid. Enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que ha sido un resultado histórico que refleja ese esfuerzo del Partido Popular y especialmente de Isabel Díaz Ayuso y de todo su equipo, pues por devolver a Madrid esa senda de libertad, esas ganas de hacer las cosas bien y bueno, ser un lugar amable, un lugar abierto, un lugar diverso, un lugar que se enfoca al crecimiento, donde todo el mundo es bienvenido y, por supuesto, un lugar que crece y donde la economía es el motor económico nacional, sin ninguna duda. Nos ha dejado tiempo para disfrutarlo el presidente del gobierno porque ya tenemos las elecciones generales el 23 de julio. Él ha tomado otra vez la mano de la fotografía, sobre todo en esta mañana, después de haber estado escondido durante prácticamente 12 horas. Habrá elecciones el 23 de julio y la economía va a vivir en un momento de aquí al 23 de junio complicado, sobre todo porque los hipotecados ya empiezan a ver cómo sube la hipoteca, incluso más de lo que esperaban, el deterioro económico, pero ese deterioro económico va a ser menor el 23 de julio que el 30 de noviembre. De tal manera que ese movimiento perjudica la fotografía de ayer, porque con la fotografía de ayer quizá no sobre para gobernar al Partido Popular y, por ejemplo, Vox, ¿no? Bueno, primero, yo creo que el problema económico de España no es tanto de cara al 23 de julio, sino lo que tenemos por delante, ¿no? España tiene un problema estructural que se llama Pedro Sánchez. La política económica, lo he defendido en esta cadena varias veces, tiene que dar un giro de 180 grados y por eso, bueno, yo me alegro de que haya convocado unas elecciones. Yo creo, mi opinión es que lo que ha hecho hoy el presidente del gobierno es un síntoma de desesperación. No puede salir a la calle, ningún medio le compra la mercancía averiada que vende y además, después de los resultados de ayer, tiene a su partido encima. Con lo cual, o rompía el gobierno, algo que, bueno, que estratégicamente no es muy inteligente porque si lo rompes no puedes volver a reeditarlo de ninguna de las maneras en diciembre y además no puedes sacar adelante esa agenda destructiva que viene planteando o convocaba elecciones. Con lo cual, el 23 de julio en realidad es un plebiscito sobre Sánchez, ¿no? O conmigo o contra mí. Y además es que se la va a jugar toda una carta, es una patada hacia adelante. En materia económica, pues España va a estas elecciones siendo el único país que no ha recuperado los niveles de riqueza previos a la crisis del COVID-19. Somos el farolillo rojo de Europa en crecimiento económico, en paro y en endeudamiento, que son tres factores absolutamente fundamentales. Y sobre todo, después del 23 de julio, a mí lo que me preocupa es lo que hay debajo de las alfombras. Y no me refiero solo a los 1.500 millones en laudos que no están pagados sobre el asunto de las renovables. Me refiero también a cuántos fijos discontinuos están inactivos. Me refiero a asuntos pues, de primer nivel que nos deberían interesar a todos. Esa es la verdadera clave. El conformismo con el que el gobierno sale a los medios a decir que este país va muy bien, pues bueno, habrá quien le vote y yo lo entenderé, por supuesto, pero yo creo que España merece un modelo muy parecido al de Madrid, un modelo que crezca, un modelo que no deje, en el que todo el mundo se sienta partícipe y un modelo, bueno, como el que tuvimos a principios de los 2000, ¿no? Que ya sabes que España fue la octava potencia mundial. Eso es a lo que debemos aspirar y eso también se vota el próximo 23 de julio, ¿no? La presidenta lo dice muy bien, o Sánchez o España. Entiendo, Daniel, que ahora la fotografía cambia. El foco de la cámara pasa de Isabel Díaz Ayuso, que hoy podría haber tenido o que va a tener esa fotografía, a Feijóo. También en la parte económica que nos comentas, es momento de ver de una manera muy clara y evidente derogación de la ley de vivienda, cambio en todo el movimiento de fotografía que tienen los ocupas que ahora mismo han estado amparados por el gobierno de coalición y entiendo que en esa precampaña que va a empezar ayer casi, ¿no? Se tiene que plantear todo ese programa económico que tiene que ser radicalmente distinto, desde pasar de amparar ocupas a proteger a propietarios, que debe ser sin ambajes, entiendo, por parte del Partido Popular, a esa fotografía de libertad donde debe empezar por algo que no se tuvo en el último gobierno del Partido Popular, es decir, hay que bajar impuestos, ¿no? No creo que volvamos a la senda también de Montoro, Daniel, aunque la situación se complique.
El ciudadano necesita un poco de aire y la empresa para conseguir repuntar la economía de verdad y no vernos en una recesión profunda. La política económica del Gobierno de España tiene que dar un giro de 180 grados cuando Feijóo entra en la Moncloa, y me consta que el equipo económico está trabajando en eso. Hay que trabajar en derogar leyes como la ley de la vivienda, por supuesto que lo has dicho muy bien, pero ojo, también hay que trabajar en eliminar todo ese gasto superfluo o innecesario que aún permanece a todas en la administración, a todos los niveles. Hay que trabajar en el eliminar barreras burocráticas. Uno de los grandes ejes de actuación de Isabel Díaz Ayuso han sido la línea abierta contra la hiperregulación, que ha conseguido eliminar 200 regulaciones que eran absurdas, ¿no? 200 en tan solo unos años. Bien, eso hay que llevarlo a toda España. Hay que trabajar también en tener un solo mercado y no 17. Nosotros en la Comunidad de Madrid ya hemos hecho una ley de mercado abierto, ¿no? Te recuerdo que en 2017, con Luis de Guindos en el Ministerio de Economía e Industria, ya hubo un informe en el que, bueno, decía que el PIB potencial de España podía aumentar notablemente si había un solo mercado. ¿Qué ocurrió? Que, bueno, que luego las máximas instancias judiciales dijo que eso era competencia de las comunidades autónomas. Pues hay que trabajar también en ese sentido, y como consecuencia de todo lo anterior, efectivamente, se van a poder bajar impuestos. El grave problema que se encuentra Feijóo al llegar a la Moncloa, o quien siga, es que España tiene una deuda pública del 113% del Producto Interior Bruto, ¿no? Que Sánchez saca mucho pecho, pero la realidad es que los niños ya no vienen con un pan debajo del brazo, sino con 32.000 euros de deuda pública, nada más nacer. Entonces, eso también hay que gestionarlo. Ojo, esto no es excusa para no bajar los impuestos, pero hay que, cuando haces las reducciones de impuestos, como ha ocurrido aquí en Madrid, hay que hacerlas de una forma responsable y hay que hacerlas bien. Yo estoy seguro de que Feijóo efectivamente va a abordar las rebajas de impuestos, porque además uno de los grandes problemas que ha tenido España en relación con la inflación ha sido esas 42 subidas fiscales de Sánchez, ¿no? Eso, por ejemplo, subir el MEI, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que ya sabes que es un 0,6 en las cotizaciones a la Seguridad Social, eso es un coste añadido para las empresas que ha trasladado a precios, ¿no? Pues bajando impuestos también vamos a contener la inflación, vamos a atraer inversiones, que ese es otro elemento fundamental de la nueva política económica. España tiene que dejar de ser un país donde la inseguridad jurídica campa por sus anchas, y tiene que ser un lugar abierto y atractivo para los inversores. En fin, hay muchas cosas que hacer. Tampoco quiero extenderme mucho más, pero como ves hay muchas cosas que hacer, y me consta que el equipo de Feijóo está en ello. Solo una cuestión más. Le va a pillar a PP y a Vox negociando en algunas comunidades autónomas, con lo que van a sacar otra vez el fantasma de la ultraderecha, a pesar de que ellos han gobernado con la ultrísima izquierda. Eso no va a jugar muy a favor. Y luego hay otro punto que estratégicamente es muy positivo en la mente de Sánchez. El 23 de julio hay mucha gente de vacaciones. Miren el escándalo que hemos tenido con los votos por correo. Puede haber mucho lío, ¿no?, en esos dos temas. Bueno, hay varios asuntos. Primero, ¿qué autoridad moral tiene un gobierno que ha pactado con independentistas, que ha pactado con quienes llevan a etarras en sus listas, a condenados en sus listas, que ha abierto la puerta de la cárcel a condenados por sedición, que es un delito gravísimo? ¿Qué autoridad moral tiene un gobierno que hace todo esto para decir con quién tiene que pactar el Partido Popular? El Partido Popular en cada territorio pactará con quien considere más oportuno. Hasta donde yo sé, en este minuto Vox no ha hecho nada de lo que yo acabo de nombrar, ni ningún tipo de delito que esté fuera de la democracia. Vox es un partido democrático que, bueno, yo no comparto la totalidad de sus ideas, por supuesto, creo que la mejor opción es el Partido Popular, pero ¿por qué hay que poner una línea roja a Vox? No lo entiendo. Solo quien pretende dividir puede creerse esto. Con lo cual, insisto, Sánchez no tiene ninguna autoridad moral para decir a nadie con quién pactar. Y sobre el tema del fraude en el voto, a mí me gustaría hacer una llamada a la responsabilidad. Yo creo que la democracia
es como esas plantas, ¿no? que son extrañas, son raras, ¿no? Y por eso hay que cuidarla muchísimo. Los 40 años de democracia que hemos vivido en España, que han sido los más prósperos de nuestra historia, tenemos que cuidar ese germen, lo que lo ha hecho posible, ¿vale? Y este continuo run de fraude electoral, entiendo, por supuesto, a quien lo teme, pero yo creo que tenemos que actuar con responsabilidad, y la responsabilidad es ir a la urna, depositar tu voto de forma presencial para que no haya ninguna duda, y oye, que España exprese si lo que quiere es que en los próximos 4 años Sánchez, pues eso, haga un referéndum de independencia en Cataluña y probablemente País Vasco, igual haya otro referéndum sobre monarquía o república, porque todo lo que no sea votar al PP es votar lo que les estoy diciendo. Sánchez solo puede reeditar gobierno con la mayoría Frankenstein, y la mayoría Frankenstein evidentemente va a poner más cara, mucho más caro, su voto. Eso significa romper España, romper la Constitución y acabar precisamente con ese modelo del 78. Por supuesto que vamos a ver grandes frases grandilocuentes de fascismo, democracia y todo esto que decías. Por supuesto que sí, porque de eso viven, de la propaganda y de intentar engañar y de intentar llevar a España y a los españoles al límite y a la confrontación. La realidad es que España está por encima de eso, y lo hemos visto ayer. Somos un país maduro, somos un país responsable y que dice que no a esta senda de pobreza y de miseria moral y económica a la que nos está llevando Sánchez y su gobierno. Muchísimas gracias, Daniel Rodríguez Asensio, secretario de Economía del Partido Popular de Madrid. Buen día, buen negocio, y aunque poco hemos podido hablar, le repito la enhorabuena por esas 2 mayorías absolutas en Madrid, Ayuntamiento y Comunidad Autónoma. Enhorabuena, buen día y buen negocio. Muchas gracias, cuando queráis aquí estaremos. Un abrazo. 12:05 de la mañana es la clave fundamental de